muchísimas gracias de estar aquí con nosotros para ver este tema que es muy interesante, que ha sido polémico, que ha generado verdaderamente pues muchísimo interés. He visto en otras salas cómo están las filas ahí. Estuve yo misma en uno de los talleres que el SAT, el director de auditoría expuso. Y bueno, yo les voy aquí en estos breves minutos a comentar cuál es ese camino fácil para cumplir con la contabilidad electrónica. Desde que ya tenemos más de un año que se publicaron las disposiciones fiscales respecto a contabilidad electrónica. Y bueno, ¿qué pasó en 2014, a mediados de año? Cuando salió este tema, pues los contadores públicos dijeron, híjole, creo que eso va a caer dentro de mi cancha, contabilidad electrónica. Las áreas fiscales, finanzas, pues empezaron a revisar, a meterse al análisis de las reglas de la resolución miscelánea para entender qué era lo que el SAT estaba requiriendo. Pero pues las áreas de sistema también estaban ahí pendientes porque dijeron, híjole, contabilidad electrónica, pues nos va a tocar a nosotros también. Y bueno, era un tema que empezó a generar muchísima inquietud porque decían, ¿serán los contadores quienes se encargarán de preparar esos reportes que nos están solicitando? ¿O serán las áreas de sistemas a las que les tendremos que dejar esa responsabilidad? La realidad es que este es un requerimiento que necesita de un equipo interdisciplinario para poder preparar esta información. Y ahorita vamos a revisar con un poquito más de detalle. Decimos este requerimiento que pues inicialmente se dijo que aquellos que tuvieran ingresos de más de 4 millones de pesos, pues entonces caían pues a los grandes contribuyentes, medianas empresas, pymes y aún a despachos contables. Las grandes empresas que tienen un ERP como SAP, como Oracle, como JD Edwards e incluso los Legacy, pues manejan volúmenes altísimos de transacciones. Nosotros tenemos clientes en Indicium Solutions que manejan 2 millones, hay una institución financiera, 2 millones de transacciones. Entonces estaban verdaderamente inquietos, sobre todo con el tema de pólizas, de cómo le iban a hacer para relacionar sus transacciones con sus comprobantes fiscales digitales. Y bueno, ahí está ese grupo. Otro grupo de empresas que son empresas que cuentan con sistemas administrativos como Aspel, como CompatKey, que acaban de escuchar una plática respecto a la solución que ellos ofrecen, y otros muchos más, pues también ahí estaban, digamos, ese grupo de empresas viendo pues qué les iban a solicitar a sus proveedores para poder cumplir con estos requerimientos. Hay empresas, las pymes, que son más del 90% de los contribuyentes, que se apoyan en despachos contables, que ellos no son los que se encargan de llevar todo el registro de sus operaciones, sino se los dejan a un despacho contable. Entonces, pues inmediatamente voltearon a ver al despacho contable para decir, oye, pues ahora voy a necesitar entregar esos reportes a la autoridad. ¿Qué vas a hacer? Y se les vino entonces ahí la carga a los despachos de, pues, ¿y ahora por dónde? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer o por qué camino tengo que transitar para poder cumplir con esos requerimientos? O hay otros, ¿no? Ahí decimos, hay un grupo pues, que no tiene nada y que es la esposa o es el hermano o es el que le lleva pues todo lo que es los registros contables y pues igualmente, ¿no? Con esa preocupación de decir, pues sí me va a tocar a mí entregar estos reportes y ahora ¿cómo le hago? Bien, ¿qué fue lo que nos ha mostrado la experiencia en todos estos meses que han transcurrido? A partir de abril de este año, ya se tuvieron que haber mandado los primeros reportes de catálogo de cuentas, de balanza de comprobación.
¿Y qué es lo que muchas empresas, grandes contribuyentes hicieron? Pues recurrir al amparo. Dijeron, vamos a ampararnos, y hay ahí muchos argumentos que hemos estado escuchando sobre este tema, en donde dicen, bueno, nos amparamos en contra del buzón tributario, porque enviar la información por medios electrónicos a través de ese medio, pues no es confiable, no tenemos ese aviso previo para lo que son las auditorías ahora que van a ser electrónicas. Las auditorías antes se hacían directamente en las oficinas, en las instalaciones de las empresas, había un aviso, etcétera, etcétera. Ahora, como no nos van a avisar y como no vamos a saber ni en qué momento nos van a revisar, y además estamos enviando una información que es muy sensible, nos vamos a amparar. Y ahí están 35,000, digamos, en números cerrados, de contribuyentes que están amparados. Y bueno, hace un ratito me tocó escuchar que por parte de la autoridad, por parte de uno de los funcionarios del SAT, ese grupo de empresas que están amparadas, no quiere decir que no pueda la autoridad ir a revisarlos. Están amparados contra el envío de la información por medios electrónicos, pero eso no implica el que no se les pueda revisar. Entonces, nosotros tenemos incluso clientes que nos han dicho, bueno, estamos amparados, pero queremos irnos preparando, porque finalmente, esto ya está en la Suprema Corte de Justicia, ya hay una comisión específica que está revisando el fondo de estos amparos y estamos esperando la resolución. ¿Cuándo vendrá? No sabemos. Y hay quien dice, pues hay que armarnos de paciencia, porque no sabemos cuándo se vaya a resolver esos amparos. Pero de que se van a resolver, pues yo he escuchado también a funcionarios del SAT que dicen que esperan que se resuelva en 2016. Y en el momento que se resuelvan, pues a lo mejor van a tener todas esas empresas que estuvieron amparados, protegidos con esos amparos, tener que prepararse en ese momento para mandar la información solicitada para la contabilidad electrónica. Ese es uno de los grupos que están plenamente identificados y que decíamos que son como 35,000 contribuyentes. Otro grupo, oye, pues hay que modificar el RP. Pues vámonos a convencer aquí a nuestros amigos los güeros, porque ahí está nuestra área global de TI, para explicarles que es un requerimiento de la autoridad y que ahora tenemos que informar a la autoridad periódicamente lo de nuestra balanza de comprobación, tenemos también que mandar nuestras pólizas cuando nos lo requieran. Pues vamos a pedirles que nos ayuden a hacer las modificaciones en el RP, y me ha tocado escuchar empresas que han transitado por ese camino, pues ahí estamos hablando de cantidades muy importantes en dólares, de que se han gastado para hacer esas modificaciones en el RP. Y bueno, yo la reflexión que he hecho, quienes han transitado por ese camino, es recordemos la experiencia que tuvimos con facturación electrónica. Facturación electrónica, y ya todos los años que llevamos con esos procesos, en la medida que fue madurando el proceso y que se vio la experiencia que la autoridad tenía con la recepción de las facturas, se fueron haciendo ajustes a las normas. Entonces, en contabilidad electrónica, pues también puede ser de que la autoridad, una vez que empiece a recibir la información, pues va a ir haciendo sus ajustes a las normas. Para el año siguiente nos vamos a encontrar, y aquí es uno de los temas, que el anexo 20 va a tener modificaciones, con el que hemos estado viviendo los últimos años. Decía el SAT, desde el 2011 no hacemos cambios al anexo 20, van a venir cambios. Entonces imagínense los que se están yendo por el camino de modificar el RP y que están invirtiendo todos esos cantidades en dólares para hacer los cambios, pues van a estar también sujetos a que puedan hacerse nuevas modificaciones. Entonces, bueno, ahí está ese grupo que ha decidido transitar por ese camino de modificar el RP. Hay otro grupo que dice, oye, pues, ¿sabes qué? Me están ofreciendo este sistema contable que me va a poder generar las pólizas y me va a poder generar los XML y los reportes que está pidiendo el SAT. Y mira, está baratísimo. Entonces, yo tengo pues un RP, pero
de aquí a que me hacen los cambios a mi ERP, no sé cuánto tiempo va a pasar, pues mejor me voy a comprar un sistemita ahí contable que no está caro y que me va a generar todo. Ahí está también ese grupo. Hay quienes se han ido a decir, ¿sabes qué? No, pues ahí está nuestra área de sistemas. Ellos conocen muy bien aquí toda la operación y ellos tienen el control de todo, que ellos se encarguen. Y los de sistemas les ha caído eso, pero, híjole, pero es contabilidad, señores. No, sí, pero es electrónica. Entonces, hay áreas de sistemas que ahí están metidos en hacer esos desarrollos y ahora, ¿y cómo vamos? Y hay que ampliar la base de datos y hay que modificar las pantallas y porque se tienen que capturar esto más y demás. Y bueno, ahí están haciendo el esfuerzo, han avanzado algunos, pero están atorados en la parte de pólizas. Y ahora, ¿cómo tengo los datos y cómo voy a tener los UIDs y cómo relacionarlos? Y ahí están nuestros compañeros de sistemas que luego nadie ni los quiere tocar porque no, son unos primadonas, ¿no? Pero pues bueno, ahí está ese grupo. Hay quien, porque también lo hemos visto, hasta becarios han contratado para capturar los datos, a ver todos los UIDs que se necesitan, asociarlos, y ahí están también, y veo unas caras que, híjole, eso ya nos descubrió. Eso también estamos haciendo nosotros, así lo hemos visto. Y están haciendo esas capturas. Imagínense, todos se acordarán del folio fiscal 36 dígitos para estar ahí capturando y no equivocarse y poniendo la información en la contabilidad. ¿Sabes qué? Es que yo ya estoy metiendo los UIDs y ahí están trabajando con esas capturas, como le digo yo, tortuosos. Y bueno, hay otro grupo que como nosotros en la empresa Indicium Solutions tenemos una solución diferente. ¿Y qué estamos haciendo? Utilizando las facilidades que da el SAT. Y ahí, fíjense, a mí me llama la atención porque no muchos, muy pocos se han, digamos, detenido en ver esa facilidad que está dando el SAT. Y yo ahorita lo acabo de escuchar en una de los talleres que dio uno de los representantes del SAT, hablando precisamente de esa facilidad, pero como que a muchos les ha pasado de noche. Y para utilizar esta facilidad y todo este camino que yo ahorita aquí les voy a mostrar, pues es un cambio de paradigma. O sea, tenemos que dejar de pensar como siempre lo hemos hecho, de decir, no, pues es que en el RP todo tiene que salir del RP. O sea, aquí yo tengo mis políticas y de mi área global y yo no puedo hacer nada que esté fuera del RP. O de mi sistema contable, todo tiene que estar ahí tal cual. Es que yo necesito que alguien me resuelva de cómo cumplir con estos requerimientos con lo que yo tengo. Entonces, en este cambio de paradigma que nosotros estamos proponiendo, es no hacer cambios en el RP. Tú sigue operando tal cual, no te vayas a convencer a tus áreas globales ni a otros de que te hagan los cambios o modificaciones para cumplir con la contabilidad electrónica. Sigue trabajando igual. Otro punto ahí, no modifiques tus procesos actuales. Sigue registrando tus cuentas, tus ingresos, tus gastos, igual que siempre lo has hecho. No modifiques absolutamente nada. Dale independencia de gestión al área contable y fiscal, que no esté dependiendo, porque me ha tocado ver cómo hay contadores que están sumamente nerviosos. Es que no me han hecho los cambios, ahorita a esta fecha, si me piden las pólizas, no voy a tener manera de poderlas entregar. ¿Por qué? Porque estoy dependiendo de que mis amigos de sistemas o de los caminos que yo haya seguido, como los que ya mencionaba, me hagan esas adecuaciones. No las tengo. Y es fecha de que no he podido cumplir. Y hasta nos preguntan, oye, ¿cuál es la sanción si no he cumplido? ¿Y de qué tamaño es? Porque hay esa preocupación. Entonces, lo que nosotros estamos aquí proponiendo y lo que yo les voy a mostrar es una solución que le da total independencia de gestión al área contable y fiscal. O sea, sí van a
a pedir cierta ayuda a sus áreas de sistemas, pero no van a depender de ellos. Y aquí está esta gran facilidad que da el SAT. Y está en la resolución miscelánea fiscal del 2015. Antes era la regla 2814. En la última, en la quinta, es la regla 2816. Es la fracción tercera. Y ahí que nos dice clarísimamente, nos da dos opciones. Una, nos comenta de que la entrega de las pólizas contables hay que relacionar las transacciones y también asociar los comprobantes fiscales digitales, ahora sí que asociados a cada transacción. Y dice, y si no te es posible hacer esa asociación, recurre al apartado del anexo 24, en donde vas a entregar entonces un reporte auxiliar de folios. Y eso es un enorme cambio, una enorme, digamos, diferencia de lo que es el apartado D de esa fracción tercera de la resolución miscelánea del punto que menciono, y el apartado E. Es un cambio enorme. ¿Por qué? Porque ahorita también lo voy a comentar. Ustedes a lo mejor no han tenido esa oportunidad de irse a ese detalle de analizar el anexo 24. En el anexo 24 están definidos todos los campos que son obligatorios, qué característica debe tener cada campo para estos reportes que se tienen que emitir en formato XML. Entonces, bien, ¿qué es lo que nos dice en el apartado D? Ahí podemos ver que para ese reporte de pólizas hay que incluir el número único de la póliza, la fecha y el concepto. Pues eso todo el mundo lo tiene. O sea, en su registro, en su diario, en su contabilidad, eso lo tienen todos lo tienen. O sea, nadie le hace falta ese dato. Y aparte, la información de las transacciones asociadas a esa póliza. ¿Y cuál es? El número de la cuenta, la descripción de la cuenta, el concepto, el debe y el haber. Igualmente, eso todo sistema contable lo tiene. Nadie tiene que hacer nada diferente porque es una información que tienen, cualquier sistema contable que operen, tienen esa información. Es básica. Después viene, ya me estoy aquí saltando. Vienen unos campos opcionales. Y en esos campos opcionales, vean, ahí todo lo que está. Están los datos del CFDI, que son los comprobantes de origen nacional. Son todos los CFDIs y ahí estamos incluyendo lo que emites, lo que pagas y lo que son también los recibos de nómina, que son CFDI, las constancias de pagos, de recepciones y pagos, también percepciones y pagos, ahí también están, son CFDIs. Entonces, todos esos CFDIs, ¿qué se tiene que proporcionar? El UID, el RFC y el monto total. Esos son datos obligatorios. Ahí no hay nada de que pues yo nada más tengo uno, no. Todos tienen que ir, si falta alguno, cuando suban su reporte en el XML, les va a marcar error. Tienen que ir todos. Viene otro grupo de comprobantes, que es otros comprobantes nacionales. Ahí todavía se incluyeron a los que tienen código de barras bidimensional, que decimos, pues esos ya ni existen, ya no son válidos, ya no son deducibles, pero ahí están considerados en el anexo 24. Y también, ¿a qué otros comprobantes se refieren? Bueno, decimos, hay algunos servicios gubernamentales que pagamos y que no nos entregan un XML. Yo digo, aquí por ejemplo en el Distrito Federal, si pagan el predial o pagan el agua, no les entregan un XML. Allá hay nada más un comprobante que tienen. Bueno, en esos casos, ustedes tienen también que relacionarlos y poner el folio, el RFC y el monto total, que son datos obligatorios. Vienen otros comprobantes, los de origen extranjero, y ahí hay que poner el número de factura y el monto total.
son los datos requeridos. Hay otros datos que ahí están incluidos en el anexo 24 y ahí no los estoy incluyendo. ¿Por qué? Porque son opcionales. Entonces, si la autoridad nos está dando esa oportunidad de que hay datos opcionales y hay datos requeridos, ¿por qué queremos ahora sí que irnos por el camino más difícil? De tener que incluir los datos, todos los que están en el anexo 24. Ese es el camino fácil que yo les estoy comentando. Entonces, los comprobantes de origen extranjero, esos son los datos. Después, también hay que incluir para el apartado D, o sea, cuando alguien dice, bueno, es que yo, y todo el mundo está trabajando en eso, tengo que decir también el método de pago con que yo realicé X operación. Y entonces ahí vienen esas 3 columnas. Pagué con cheque, pues imagínense todos los datos que tienen que poner. El origen el banco de origen nacional, la cuenta del banco, la fecha, el beneficiario, el RFC y el monto. Y ahí es donde he visto que sufren. ¿Por qué? Pues porque todos esos datos no los tienen dentro de su contabilidad. Es que yo no tengo ahí metida la información y todos esos datos que me están pidiendo para poder presentar mi reporte de pólizas. Si realicé el pago con transferencia, igualmente vean los datos que se están pidiendo. El banco de origen, la cuenta del banco de destino, es la cuenta de destino, el banco de destino, la fecha, el beneficiario, el RFC y el monto. Y ahí sigue el sufrimiento. ¿Por qué? Pues porque esos datos no los tienen por lo general registrados dentro de su contabilidad. Y otro método de pago, si no lo realizan a través de cuenta de cheques o transferencia, pues tienen que decir cuál es ese otro método. El método de pago, la fecha, el beneficiario, el RFC y el monto. Pero vuelvo a destacar, son campos opcionales. Entonces, al ser campos opcionales, ¿cuál es la facilidad que nos está dando la autoridad? El poder entregar 2 reportes. Una, ya nos han señalado y aclarado, porque en eso había mucha confusión, el reporte de pólizas no se tiene que entregar igual que la balanza de comprobación cada mes. Es a requerimiento de la autoridad. Ahorita también lo aclaraban, que ese reporte pues se le pedirá al contribuyente, ¿sabes qué? Pues mándame tus pólizas puedes ir de proveedores o de tal cuenta que en específico, en mi revisión que estoy haciendo, aquí me salta algo, mándame por favor tu reporte de pólizas. ¿Y qué tendrán ustedes qué pueden mandar? Un reporte de pólizas en donde el poder extraer esa información de su sistema contable y con la solución que nosotros estamos ofreciendo, que es pasarla a un Excel, a un formato en Excel, que no tiene, pues ahora sí que mayor complejidad, porque por lo general también de cualquier sistema contable se puede exportar el catálogo, la balanza o la información de pólizas en un archivo en Excel. Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Ok, con las plantillas que nos proporcionan el sistema de contabilidad, pasar los datos que tenemos de las pólizas, que es el número de la póliza, la fecha, el monto, el concepto, perdón, y la información de transacciones, y pasarla en ese formato, y el sistema solito se encargará de convertirlo en un XML, entregárselos en un archivo zip para subirlo al portal del SAT o con la alternativa de trámites. Entonces, eso es el único esfuerzo que se necesita hacer para el tema de pólizas. No me estoy deteniendo a balanza ni a catálogo, porque eso yo creo que ya está superado por todos. Eso desde el mes de abril ya se está mandando, y lo que vemos que están atorados es en lo de pólizas. Y aparte, o sea, entrego pólizas y aparte entrego una relación de todos mis folios, de mis FDIs, y ahí sí, con la información
que aquí nos están señalando como campos opcionales, o sea, para lo que son el reporte auxiliar de folios, vienen los datos nada más de CFDI, de otros comprobantes nacionales y los de origen extranjero. Ahí ya no nos piden ni método de pago, o sea, si fue con cheque, con transferencia, otro método de pago, sino nada más es relacionar todos los comprobantes que emitimos durante el periodo que nos esté solicitando la autoridad. Entonces, no es el tener que entregar el reporte de pólizas con toda la información que acabamos de revisar, o sea, porque hay información que es opcional, no toda es obligatoria. Y como les decía, ese enfoque no lo vemos en lo que se está trabajando dentro del mercado, o sea, de las diferentes soluciones que se ofrecen, todo el mundo está buscando irse por el camino tortuoso, el largo, en donde están todas las pólizas con toda la información que acabo de mencionar, en donde hay información que es opcional, pero en el momento en que ponen en el reporte de pólizas, digamos que dicen, bueno, es que yo sí tengo la información de UIDs, RFC, monto total, pero nada más de algunas facturas, no de todas. No, o sea, tiene que ser de todo, o sea, no nada más de lo que tenga, porque si no va a marcar error. Si se van por el camino donde van a entregar el reporte de pólizas con todo, pues tiene que ir con todo. No puede ir nada más parte sí y parte no. Entonces, ¿cuál es esa recomendación que nosotros hacemos y el enfoque que le damos a la solución que ofrecemos, que es la de e-contabilidad? Entrega 2 reportes. Y yo les puedo decir, en la experiencia que tenemos ya de abril a esta fecha, pues nuestros clientes están cumpliendo sin agobio, sin mayores problemas con estos reportes, y hay quien los está preparando, dice, bueno, yo tengo ahí mi reporte de pólizas por lo que me puedan pedir, porque como decimos, es a petición de la autoridad. Entonces, como ven, yo espero haber podido transmitir de que es un camino muy fácil el poder cumplir con estos requerimientos, y como decía, me enfoqué a la parte de pólizas, porque catálogo y balanza no tiene mayor problema. No he visto que alguien esté atorado en entregar esos 2 reportes, y sí en el de pólizas. En el de pólizas es donde yo digo, ahí están empantanados muchísimo. Ahí es donde han invertido tiempo, dinero y no terminan de encontrarle la cuadratura al círculo. Pues sería todo lo que yo les estaría explicando, y yo estoy ahora sí que a sus órdenes para poder responder a las preguntas o a las dudas que ustedes tengan.